Y seguimos acá en este día viernes, en Apuntes, el último día hábil de la semana, en un día muy particular para algunos de nosotros. Ya van a escuchar que estoy un poco congestionada porque soy la víctima de la post-viento sonda, ¿sí? Así que sepan perdonar a veces esta congestión alérgica a lo que fue el viento sonda y ahora el frío que se presenta en la ciudad de Mendoza. Vamos a continuar con un tema muy importante, que muchas veces estos temas se tratan cuando realmente sucede un caso, que es el ataque de perros hacia algunas personas, ¿sí? Y muchas veces se llega tarde con el abordaje de temas porque haciendo un abordaje previo, creo que también se está educando. Y para eso hemos vuelto a invitar a la doctora Soledad Milone, que ella es abogada y es presidenta de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de la provincia de Mendoza. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un caso bastante importante. Hace poco en Universidad salió una nota interesante que tiene que ver con que existe una ley, que es la ley 7633, que justamente busca regular lo que es la tenencia de los perros peligrosos, pero no está reglamentada. Y antes de hacer las preguntas, queremos conocer cuál es la denominación, a qué se le dice perro posiblemente peligroso. Bueno, en primer lugar, la comisión y los abogados animalistas que participan de la comisión entendemos que la denominación perro potencialmente peligroso es incorrecta. Ajá. Porque es una forma de discriminar por determinadas razas que han sido elegidas de manera arbitraria y totalmente caprichosa. Enlista un número de alrededor de 10, 12 perros de razas que se estiman, según esta persona que hace la ley, como peligrosa. Habla del pelaje, habla del tipo de mandíbula y entiende que por ese motivo son peligrosos. O sea, no tiene fundamento científico. Es lo que nosotros entendemos. Vamos a contextualizar un poco. Esta ley fue presentada allá por el 2006 por quien era legislador en su momento, Alejandro Volpe. Fue tratada, votada, bueno, no está reglamentada. ¿Por qué? Y eso es una cuestión que tiene que hacer el gobierno, o sea, pasa por un proceso por el Poder Ejecutivo luego para la reglamentación y demás. O sea, una vez que la ley está aprobada, se reglamenta porque, por ejemplo, la ley dispone de organismos y distintas cuestiones que se tienen que crear a fines para aplicar la ley y nunca se hizo. Entonces la ley ha quedado ahí como vigente, pero sin aplicación en realidad. ¿Tiene rechazos esta ley? ¿Cuáles son? Muchos. Porque si no se ha reglamentado justamente porque hay algo que no termina de ser completa justamente para su aplicación. Exacto. Bueno, con todos los veterinarios que hemos tenido oportunidad de consultar y etólogos, porque hay personas que se dedican específicamente al comportamiento de los animales y no solamente a veterinarios que entienden, digamos, de la biología del animal, entienden que esta ley es incorrecta, que es anacrónica, que en realidad, a ver, para que nosotros entendamos, esta ley habla de que una persona que tiene un animal de una determinada raza tiene que anotarse en un registro y pone una serie de condiciones solamente para esos perros que entienden, como te digo, arbitrariamente peligrosos, para poder vivir, para poder pasear, para poder estar en un barrio privado y demás. Esto nosotros entendemos que no tiene apoyo científico, porque de hecho la Universidad de Massachusetts recientemente ha hecho un estudio donde se comprueba que la raza no determina la peligrosidad de un animal. Es una cuestión que es del medio ambiente, de crianza, de educación fundamentalmente. Entonces decir que un Doberman es peligroso porque es un Doberman es incorrecto científicamente y pone a la familia que tiene a ese animal en una situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, con los barrios privados, que dicen, está esta ley, vos no podés vivir con el animal acá. Y lo pueden desalojar. Y el tema es que el animal puede ser divino porque no tiene nada que ver y es un Doberman, entonces es un animal vulnerable que puede ser sacado del seno familiar y expulsado por ser un Doberman, por ejemplo. No sé si es una construcción cultural, pero por ejemplo el Pitbull, el Rottweiler, el Mastín Napolitano, otros Terrier que son
bastante grandes, hay algunos que son más chiquitos. De hecho, hay uno que es muy famoso por una película, es Akitun, algo, es japonés creo que es el Sí, que la parece raza, un peluchito, que es pero... peluche, pero sí. está dentro de lo que están considerados también dentro de las Sí. razas de perros potencialmente peligrosos. Digo, siempre se los ha mostrado para tenerlos en una cuestión de seguridad, ¿no? Y también culturalmente o por el cine han estado cumpliendo roles en los cuales siempre son los que van a atacar, los que se entrenan para la seguridad y todo eso. Pasa un poco estas construcciones culturales que también terminan denominando o haciendo la letra de la ley. Sí, yo entiendo que sí. O sea, primero que si uno analiza el listado, hay perros que en Mendoza no existen. O sea, hay una serie de perros como Gran Canario o algo así que no he visto en mi vida y nunca lo he escuchado. O sea, que es como que se toma animales de Presa otros canario lugares, se por llama. ejemplo. Ajá. Claro que ni siquiera he visto casos en Mendoza, primero. Segundo, que hay perros que tienen mordidas importantes, como el ovejero, que son perros hermosos que circulan con fuerza de seguridad y demás, y tienen una fuerza importante en la mordida y no está en el listado. Entonces es como muy arbitrario por qué un perro sí, otro no, por qué 10 y no más, por qué no menos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno habla con veterinarios, con etólogos y demás, y personas entendidas, dicen no es en realidad porque nació, como te digo, vos me decís un Rottweiler. Sí. Hay perros que son divinos, no pasa por la raza en sí, pasa por la crianza y un montón de otras cuestiones que hacen que un animal se convierta en agresivo o no. Bueno, a ver, hemos recibido casos de bulldog francés que han lastimado personas, de golden retriever, que te parecería mentira porque son adorables, entonces no es la raza en realidad, ese es el tema. Claro, además hay muchos otros perros que generalmente uno los ve en las fincas, que son perros que no son de raza y sin embargo tienen un tamaño bastante considerable, con estas mordidas que pueden hacer daño. Y hace poco en nuestra provincia, en un departamento del este, un niño y anteriormente una mujer había sido atacada por perros de una finca, que bueno, es esto, ¿no? Están en pos del cuidado de una finca, pero tampoco se puede llegar a investigar, y no sé si esto es factible, investigar si estos perros están bien tratados. Nuevamente volvemos a lo que hicimos tal vez en un capítulo anterior acá en Apuntes, ¿no? Cómo se trata al animal, cómo para que este animal ataque o no. Estos perros también son peligrosos, por así decirlo. Sí, tienen un carácter que... A ver, los animales, ¿cuál es el problema? Que básicamente las personas tenemos que entender que los animales no son cosas que uno deja y se van a comportar como uno espera. O sea, el animal tiene miedo, el animal puede estar contento, o sea, el animal hay que aprender a entender el lenguaje corporal que tiene. Por ejemplo, uno dice, ¡ay, qué perro hermoso, lo quiero abrazar! Y todos te dicen, a los perros no les gusta que los abrace, les molesta. Para ellos es una agresión, una invasión del espacio. Entonces, si uno aprende mediante la educación cómo vincularse con los animales que son parte de nuestra familia y que conviven con nosotros a diario, tal vez evitaríamos muchos de estos casos, porque si yo entiendo que no debo hacer determinadas cosas respecto a un animal, evitaría ataques o situaciones que después generan en estos casos. Ahora bien, pero entonces ¿se debe legislar o no? ¿Qué es lo que proponen desde justamente la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados? A ver, hay una situación concreta que es, esta ley es para tenencia por una cuestión de responsabilidad, supuestamente. Esto está manejado dentro de la órbita del derecho civil en Argentina, ¿sí? El tema de responsabilidad. Toda persona, por el hecho de tener un dependiente, un hijo menor de edad, un animal, por ponerte un ejemplo, ante una situación que se produzca de daño hacia una tercera persona, uno responde civilmente, ¿sí? Independientemente que estés en un listado porque tu perro sea de tal raza o no, independientemente de un montón de cuestiones. Entonces, querer hacer este listado para decirme que es para que la persona que tiene ese animal responda, yo lo entiendo innecesario e incorrecto, porque es algo que le pertenece al ámbito del derecho civil, no a la provincia ni a la municipalidad. Entonces, como te digo, no es que no vas a responder porque no estás en un listado porque tenés un Doberman y no te anotaste. Vos sí respondés. Es más, vos respondés civilmente aunque el animal no tenga raza. O sea, no pasa por la raza, es por la situación puntual de daño. Entonces, eso está regulado hoy. Esta ley yo entiendo que no tiene un sentido en sí de ser y desde mi punto de vista incluso se la debería derogar.
Sí, la municipalidad ha tomado prácticamente el rol de policía en esta situación en donde muchos vecinos van a la municipalidad a poner la denuncia o a la policía que tenga cierta jurisprudencia y la mandan a la municipalidad porque un vecino tiene un perro que desde el parecer de los vecinos es peligroso, pero está comprobado que hay ataques y justamente qué pasa cuando el ataque es lamentablemente en un menor, el menor muere, o si es en un mayor, ¿qué pasa con la responsabilidad civil en este caso? Bien, bueno, en ese caso, como te digo, el Código Civil autoriza a la persona que ha sufrido el daño a concurrir por esta vía, que es la justicia civil justamente, a los tribunales y hacer un reclamo que cuando es civil es económico, ¿sí? El daño es cuantificable, o sea, si usted sufre un daño a raíz de una lesión, en este caso un animal, ese daño se cuantifica. Eso es lo que se hace, digamos, en la justicia civil, ¿sí? Es la responsabilidad por ahí que le cabe a la persona, porque, por ejemplo, vive con un animal y ese animal genera un daño, porque, bueno, a veces los animales no están cuidados, a veces los animales están maltratados. Entonces, ante una situación concreta de daño, uno concurre por la vía civil en este caso. Hay un antecedente que, de hecho, fue noticia en el 2016. Podríamos decir que esto fue a nivel nacional, fue en Buenos Aires, en donde fue inédito porque una persona fue condenada a 8 años de prisión, ¿no? En donde cumple esta pena porque su perro atacó a un niño y lo mató. Pero ahí justamente lo civil en realidad pasa a actuar lo penal. Digo, cuando no están las normas y las leyes, ¿cómo debe... ¿Quién define al final? ¿Esta persona fue injustamente condenada? ¿Cómo se toma eso? Y, por ejemplo, si cae en la órbita del derecho penal, queda, digamos, bajo la responsabilidad de los que establece el Código Penal, ¿sí? Entonces, independientemente de esta normativa que por ahí busca armar un listado, no va a dejar de ser la persona civil y penalmente responsable porque esa normativa no esté reglamentada, digamos, concretamente. Claro. Claro, sí, bueno, este caso tenía muchos detalles en relación que el animal estaba sufriendo, estaba atado, estaba con hambre, había sido golpeado, un montón de lamentables hechos que llevaron a que el animal terminara atacando. Doctora Soledad Milone, entonces, estos temas están todos, el que tenga algún tipo de duda o quiera acercarse, ¿dónde lo puede hacer para interiorizarse, para educarse sobre lo que tiene que ver con casos así, casos de perros peligrosos u otro tipo de casos en relación a los derechos de los animales? Bueno, todo lo que es en relación a los derechos de los animales, la Comisión de Derecho Animal hace permanentemente capacitaciones. Nosotros escribimos en la revista del colegio, o sea, se genera doctrina. O sea, que todo lo que es de derecho animal en general, la comisión genera permanentemente información y demás. Esta temática fue tratada, por ejemplo, en la revista Mendoza Legal, en un artículo por la doctora Denise Pisolato, específicamente hablando de qué pasa con esta ley que ha quedado ahí, digamos, sin reglamentar y cómo afecta, por ejemplo, casos de propiedad horizontal y demás. Y para nosotros, cómo incide en lo que tiene que ser que hay que generar educación. O sea, la prevención del daño en este caso para mí es educación, ¿sí? Educar a los niños a tratar a los animales, porque viene un niño y le agarra la cola a un perrito y el perrito se da vuelta y lo va a querer morder. Entonces es un tema de educación y de responsabilidad principalmente. Porque bueno, los animales sienten, sufren, no son cosas y bueno, obviamente puede tener una reacción inesperada. Independientemente de la raza. Totalmente independientemente de la raza, sí. Doctora, muchísimas gracias por haberse acercado. A vos. Hablamos con la doctora Soledad Milone. Ella es abogada, es presidente de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de la provincia de Mendoza. Por supuesto, trayendo un poco de claridad del por qué no se reglamenta la ley 7633, porque no es justamente la más adecuada. Seguimos en Apuntes, vamos a un pequeño corte y después seguimos con más temas interesantes a tratar.